El tema 2.4 de la unidad 7 se llama paralelismo. Recuerde que cuando hablamos de paralelismo o de paralelo, significa que son segmentos que por más que se prolonguen, estos jamás llegan a unirse y se encuentran a la misma distancia. Entonces, en una circunferencia, si se tiene dos arcos de circunferencia iguales, ¿verdad? Entonces, las cuerdas determinadas por el inicio de un arco y el final del otro son paralelas. Entonces, por ejemplo, acá, mire, tenemos el arco AB, es decir, este que está acá, lo vamos a marcar con rojo, mire. Este arco, que es el arco AB, dice que es igual con el arco CD, con este que tenemos acá. Son iguales. Entonces quiere decir que las cuerdas, ¿verdad?, que determinan o están determinadas por el inicio de un arco y el final del otro, mire, esta cuerda que va de A a D y la de B a C son entonces paralelas, es decir, están a la misma distancia. Esto que está aquí viene a llamarse una condición A es suficiente para que otra condición B, si se cumple, que la proposición si A, entonces B. Eso es lo que ocurre A. Si estos arcos son iguales, entonces las cuerdas son paralelas. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Entonces veamos lo siguiente. Nos dice aquí que determinemos cuáles de los literales siguientes son condiciones suficientes para que 4 puntos consecutivos ABCD en una circunferencia cumplan que al unirlos hay al menos un par de cuerdas paralelas. Aquí vamos a denotar con esta expresión ABC con un arquito en la parte de arriba, lo vamos a denotar o lo vamos a entender como que es el arco que está sostenido desde A hasta C y que pasa por B. Entonces, por ejemplo, me dice, si el arco ABC, es decir, que empieza en A y termina en C y pasa por B, estoy hablando de este arco, es igual con el arco que va de B hasta D pasando por C. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto quiere decir, observe lo siguiente, si yo trazo el segmento AB, veamos, si trazo el segmento AB, que sería este, ese sería el segmento AB, y si trazo el segmento CD, ¿qué es lo que sucede? Sucede pues que esos arcos que van de A a B, se fija, el arco que va de A a B es igual con el arco que va de C a D. Entonces resulta que el ángulo que va de C a B a D, el ángulo que va desde este punto a este punto a este otro, va a ser igual con el ángulo que va de B a D y A. Va a ser igual a este otro ángulo. Y esto me va a implicar que AD, este cuerda, que va de A hasta D, va a ser paralela con la que va a ir de B a C. Entiéndase entonces lo siguiente, como estoy planteando que el arco que va de A a B, fíjese bien, el arco que va de A a B es igual con el arco que va de C a D, es decir, este arco que está aquí y este arco que está aquí,
Vea, el AB va a ser igual al arco CD, dice. Estos dos arcos. Eso quiere decir que como si estos arcos son iguales y yo trazo las cuerdas que donde comienza uno termina el otro y viceversa, significa que esas cuerdas que yo trazaría aquí son paralelas. Entonces, yo puedo decir, en este caso, que para el literal A, como me están preguntando si hay al menos un par de cuerdas paralelas, yo puedo decir que AD es paralelo con BC. Esto para el caso del literal A. Ahora, para el literal para el literal B, me está diciendo, siempre en esta misma figura, que si el ángulo que va de D a C, este ángulo que va, vamos a dibujarlo. Entonces observe, ahí lo hemos señalado, si el ángulo DAC, dice, DAC, que es este, y el ángulo BDA, que es este, son iguales, dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver si existe ahí un par de cuerdas que sean paralelas. Dicho eso, nos fijamos entonces que el arco que va de C a D, ya dijimos que es igual al que va de A a B, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo el ángulo CBD, que sería el que se formaría aquí, miren, si yo trazo acá esta cuerda, CBD, este ángulo va a ser igual con el ángulo BDA, igual con este. Bien, si yo trazar aquí, este ángulo que se forma sería igual con este. Por tanto, como son alternos internos, yo puedo afirmar que ahí hay dos segmentos o dos cuerdas paralelas. ¿Cuáles son? La DA con BC, que son las mismas que habíamos planteado antes. Entonces, para el caso del literal B, yo puedo decir que DA es paralelo con BC. Luego, tengo el caso del literal C, que me dice que CD es igual con BA. O sea, los que están en rojo ahí son iguales. Si esas cuerdas son iguales, eso implica que el arco CD es igual al arco AB. Y eso pues ya sabemos que es una condición suficiente. Por lo tanto, también puedo decir que AD es paralelo con BC. O sea que se cumple para todos ellos la misma condición. Ahora veamos en el literal D. Vamos a usar esta otra circunferencia que tenemos ahí. En el caso del literal D, dice que AC es igual con BD. Si los trazamos, entonces ahí los hemos trazado, dice AC es igual con BD. Si esto es cierto, entonces podemos decir que si AC y BD son iguales, yo puedo ver acá que el arco que va de A a C, el arco que va desde aquí, mire, desde A hasta C, pasando por B, por supuesto, ¿verdad? El arco que va de A a C va a ser igual al arco que va de B hasta D, pasando por C. O sea, este arco de aquí va a ser igual con este otro arco de acá. ¿Por qué? Porque estas dos cuerdas son iguales. Ahora, quiere decir entonces que el segmento AD, el que voy a trazar acá, mire, lo vamos a trazar con otro color para que se note. Quiere decir que el segmento que va de A hasta D
Tracémoslo, que va de A hasta D. Este segmento va a ser paralelo con el segmento que va a ir de B a C. Y ahí tenemos entonces para el caso del literal D, podemos responder aquí que el segmento AD es paralelo con el segmento BC. Para este caso, ahora vamos con el literal E. Dice CB, este segmento CB dice que es igual con BA. CB es igual a BA. Esto, observe, no es condición necesaria, no es suficiente para decir que allí hay cuerdas paralelas, porque aunque yo esté afirmando que CB es igual a BA, en el dibujo claramente podemos ver que esto no es cierto. Por lo tanto, yo no puedo decir que CB sea igual a BA. Esto no es suficiente, le vamos a poner. No es suficiente. Y finalmente vamos a lo siguiente. Dice el triángulo ABC, ABC, lo vamos a señalar quizá con otro color para que se note. Vamos a dibujarlo. El triángulo dice ABC, sería este. Mire, el triángulo ABC sería este, que lo vamos a marcar acá con este otro color. Ese triángulo ABC dice que es semejante al triángulo DCB. Es semejante a este otro triángulo. Lo vamos a marcar con este otro color para que se note. ¿Verdad? El triángulo DCB. Y este triángulo, mire. Triángulo DCB. Mire. Lo vamos a marcar aquí. Así, mire. Y el otro lado que sería ese. Son semejantes, dice. Este triángulo con este otro. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Será eso una condición suficiente? ¿Verdad? Y ahí lo que observamos es que el ángulo ACB, el ángulo ACB, es igual con el ángulo BDA. Es decir, repito, el ángulo ACB, que sería este, viene a ser igual con el ángulo BDA, igual con este. ¿Por qué? Porque vienen a ser ángulos alternos internos. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que esto es una condición suficiente. Es condición suficiente. Y ahí tenemos resuelto pues nuestro problema.